Entonces, siguiente. Siguiente. Está Aváncelo, siguiente. aváncelo, por favor. La tercera diapositiva. Está en la segunda. La tercera, a ver. Ahí está. La tercera ahí que está con un cuadrado, un rectángulo anaranjado. Ah, ese es. Ya, entonces, la diabetes mellitus tiene criterios diagnósticos, ¿no? Estos son los criterios en un paciente para diagnosticar diabetes. Que la hemoglobina glicosilada sea mayor de 6.5%, que la glucosa plasmática en ayunas sea mayor de 126, repetido también, que la glucosa 2 horas, que la glucosa a las 2 horas sea mayor de 200, después de la ingesta de azúcar, ¿no? Test de tolerancia a la glucosa le llaman, le dan un vaso de limonada con azúcar y el paciente la toma. A las 2 horas, si el paciente tiene más de 200 miligramos por decilitro, decimos que es diabético, ¿no? A las 2 horas se toma la medida. O cualquier medida al azar que sea mayor de 200 también. Entonces, esos son los criterios diagnósticos de diabetes. Esto tienen que conocerlo. Ya. Son 4 criterios, entonces. ¿Hasta acá alguna duda de los criterios diagnósticos? No, doctor. Ya avanzamos entonces. A ver, siguiente. Entonces, ustedes saben que las células beta del páncreas producen la insulina, ¿no? Y el músculo y el hígado son órganos donde la glucosa se deposita en forma de glucógeno. Entonces, acá lo que pasa en la diabetes mellitus, hay una deficiencia en la producción de insulina por las células beta, ¿no? Y hay aumento de la resistencia a la insulina por el aumento del tejido adiposo. Siguiente. Entonces, acá tenemos, en cuanto al tratamiento, tenemos los antidiabéticos orales, como son los secretagogos o las sulfonilurias. ¿Ya? Las sulfonilurias o secretagogos. Dentro de las sulfonilurias tenemos a la glibenclamida, que es el más utilizado, ¿no? La glibenclamida y la glimiperidina. De ahí también tenemos la metiglinidas, también otro grupo, y de los que disminuyen la resistencia a la insulina, las más utilizadas es la metformina y las glitazonas, la pioglitazona. Son los más utilizados, ¿no? A ver, siguiente. Entonces, las sulfonilurias, el mecanismo de acción es que estimulan a las células beta del páncreas a producir insulina. Ese es el mecanismo de acción, no se olviden, ¿ya? El mecanismo de acción de las sulfonilurias hace que estimula las células beta del páncreas a producir insulina. Ese es el mecanismo de acción. Entonces, hay de primera generación, segunda generación y tercera generación. Actualmente en el mercado tenemos la glibenclamida y la glimiperidina, ¿no? Son los que se utilizan, la glimiperidina. Son los dos que se están utilizando, ¿no? Entonces, las sulfonilurias son eficaces para reducir la hemoglobina glicosilada aproximadamente en 2%. Siguiente. Sí. Entonces, esta es la sulfoniluria, este es el algoritmo de tratamiento. Nosotros hemos mencionado 4 criterios diagnósticos en los pacientes para diagnosticar un paciente con diabetes. Si cumple los criterios ya diagnósticos, tenemos que iniciar algún tratamiento. Entonces, inicialmente la guía sugiere que se debe iniciar con metformina. O sea, el tratamiento de un paciente diabético se utiliza con metformina.
El mecanismo de acción de la metformina es disminuir la resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Facilitar el ingreso de la glucosa en sangre que tenemos, la glucosa en exceso en sangre, facilita su ingreso al músculo o al hígado. Entonces, hay exceso, ¿qué hace la metformina? Ve que hay exceso de glucosa en sangre e introduce esa glucosa en exceso, la introduce al músculo o al hígado y se deposita como glucógeno. Ese es el mecanismo de acción de la metformina. Entonces, cuando tenemos un paciente con diabetes mellitus, el tratamiento inicial es metformina. Damos metformina por 3 meses. Si en 3 meses no controla la glucosa, agregamos a la metformina glibenclamida. Si el paciente en 3 meses, a pesar de tomar metformina más glibenclamida, no controla, variamos a insulina. Entonces, ese es el orden que se da, que se inicia el tratamiento de estos pacientes. Ahora, hay que tener en cuenta, comparando entre la sulfoniluria y la metformina, ¿ustedes cuál creen que es más peligroso dar? La sulfoniluria, doctor. Claro, la sulfoniluria, ¿no? ¿Por qué sería, doctor? A ver. Porque me puede bajar mucho la glucosa en sangre, doctor. Podría haber una hipoglucemia. Claro, entonces es correcto lo que dice el doctor. Ese es el riesgo, ¿no? De iniciar en sulfoniluria, que el paciente puede ser hipoglicemia severa. Sobre todo, el paciente que toma sulfoniluria, tenemos que recomendar que tiene que ingerir su dieta. Si no va a comer, va a salir a la calle todo el día y no va a ingerir dieta y se va a tomar la pastilla, la sulfoniluria, el paciente va a ser hipoglicemia. Y la hipoglicemia por este medicamento puede conducir a la muerte cerebral. Conduce a la muerte cerebral. Ya, a ver, siguiente. Entonces, las sulfonilurias son los medicamentos que hemos mencionado, la glibenclamida, la glimepiridina, que son los que se utilizan actualmente. Hemos dicho que estimulan la secreción de insulina en las células beta del páncreas, ese es el mecanismo de acción, y su efecto adverso es la hipoglicemia. Ese es el efecto adverso más peligroso que puede presentar. No se recomienda el uso de antidiabético oral en pacientes que están con insuficiencia renal crónica severa, ¿no? Pacientes que están en hemodiálisis, no se recomienda antidiabético oral. Pacientes que estén en hemodiálisis, ni glibenclamida, ni metformina, no se recomienda el uso. Pacientes que tienen cirrosis hepática, tampoco se recomienda el uso de estos medicamentos, ¿ya? A ver, siguiente. Entonces, ese es el mecanismo de acción de la sulfoniluria. Tenemos la célula beta del páncreas y estimula la liberación de insulina. Siguiente. Esta es la dosis, esta es la pregunta del examen. Esta es la pregunta del examen, la glibenclamida, la pastilla de miren, acá en el Perú lo que hay es glibenclamida y glimeperida. Esos son los que hay. Glibenclamida y glimeperida. Son los dos medicamentos que hay, ya más conocidos. En el seguro, lo que tenemos es glibenclamida, en el salud. O sea, tenemos el sulfoniluria de segunda generación. Entonces, la dosis máxima de glibenclamida es 5 miligramos cada 8 horas. ¿Ya? Esa es la dosis máxima de glibenclamida. 5 miligramos cada 8 horas. No se olviden. Si damos más de esa dosis, podemos llevar al paciente a hipoglicemia. ¿Ya? Esa es la pregunta del examen. Antes, pues, se usaba la clorpropamida. Yo ya no llegué a ver el uso de la clorpropamida, pero tenía mucho efecto adverso. Tenía hacía mucha hipoglicemia. Y miren, si le dábamos clorpropamida y así hipoglicemia,
había la duración del efecto hasta 72 horas, o sea, 72 horas que duraba la hipolisemia, ¿no? Igual, cuando un paciente hace hipolisemia por glibenclamida, hay que hospitalizarlo 24 horas como mínimo, porque miren la duración del efecto. La duración del efecto es 24 horas, ¿ya? La glimepiridina también es 24 horas la duración del efecto. Entonces, siempre que un paciente hace hipolisemia por estos fármacos, no es que ya le paso la destroza y lo mando a la casa, no, tiene que quedarse hospitalizado, porque miren que su efecto dura 24 horas. No se olviden, la dosis máxima de glibenclamida es 5 miligramos cada 8 horas. La dosis máxima de glimepiridina es, la dosis máxima son 8 miligramos al día. O sea, 2 pastillas nomás de glimepiridina de 4. 2 pastillas de glimepiridina de 4 miligramos, ¿ya? Es 8 miligramos al día, es la dosis máxima, ¿ya? A ver, siguiente. Entonces, las sulfonilurias han demostrado ser eficaces para el control glicémico a corto plazo. Sin embargo, múltiples investigaciones han afirmado que inducen una disfunción progresiva de las células beta, favoreciendo el fallo terapéutico a mediano y largo plazo. Esto se ve en los pacientes diabéticos, ¿no? Al inicio controlan con estos medicamentos antidiabéticos orales, pero en el tiempo pierden su efecto. Siguiente. Ahora vamos a hablar de las metilinidas. También tienen efectos hipoglicemiantes. Su efecto es insulino secretor. La más conocida son la repaglinida y la nateglinida, ¿no? Estos son pocos utilizados. Siguiente. Entonces vamos a hablar ahora de la metformina. Ya habíamos dicho que la metformina disminuye la resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que introduce la glucosa que hay exceso en sangre, la introduce al músculo o al hígado, la deposita como glucógeno. Entonces, ese es el mecanismo de acción. Mejora o disminuye la resistencia a la insulina, ¿ya? Ese es el mecanismo de acción. Reduce también la producción de glucosa a nivel hepático y disminuye la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Los efectos secundarios son más que todo a nivel gastrointestinal, que puede manifestar diarreas, disminuye la absorción de vitamina B12 y lo que sí puede producir es acidosis láctica, que se ve en menos del 1% de los casos. Siguiente. Eso es lo que les había dicho, deposita la glucosa, disminuye la resistencia a la insulina, a la metformina y lo deposita en el músculo y en el hígado, ¿no? Y también hace que el hígado también produzca menos glucosa, ¿no? Hace que disminuya la gluconeogénesis. Hace que disminuya la gluconeogénesis. Siguiente. Entonces, la metformina tampoco está indicado cuando la tasa de filtración glomerular es menor del 30%, mililitros minuto, ¿no? Menos de 30 mililitros minuto, no recomiendan el uso de metformina. ¿Ya? Se recomienda suspender en infecciones también graves, antes 48 antes también de una cirugía, cuando se utiliza contrastes yodados, se hace una tomografía también, se recomienda suspenderlo. Siguiente. Las glitazonas también se pueden utilizar. La pioglitazona disminuye la resistencia a la insulina, pero sus efectos adversos son la retención de líquido y descompensación en la insuficiencia cardíaca, por lo que está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca las pioglitazonas, ¿no? En insuficiencia hepática también, cirrosis hepática y en cetocidosis diabética, ¿no? Siguiente. Me olvidé decirle la dosis máxima de metformina. La pastilla de metformina viene de 850 miligramos. Y es de la pastilla de metformina. Podemos dar una pastilla de 850 miligramos cada 8 horas.
cada 8 horas, es la dosis máxima, que vienen a ser más o menos 2.500 miligramos, ¿no? 8 por 3, 850 viene la pastilla. 850 por 3, que viene a ser entre 2.500 a 3.000 miligramos al día, ¿no? Esa es la dosis máxima de metformina. Eso le voy a preguntar, ¿cuál es la dosis máxima de metformina y cuál es la dosis máxima de glibenclamida, ya? Eso viene en el examen, son las preguntas del examen. También podemos utilizar inhibidores de alfa-glucosidasas intestinales, como la escarbosa, el miglitol, que también son medicamentos que están poco usados, ¿no? Siguiente. Las incretinas son medicamentos nuevos que sí ya están en el mercado actualmente. Se ocupan de liberar las incretinas, son análogos del GLP-1, ¿ya? Este GLP-1 disminuye la producción mejora la absorción de glucosa, favorece la pérdida de peso, mejora la función de las células beta del páncreas, suprime la secreción de glucagón, reduce la hemoglobina glicosilada de 1 a 1.5 y asociado con sulfonilurias puede producir hipoglicemia, ¿no? Por lo cual no se debe asociar con sulfonilurias. Estas incretinas son son sustancias polipeptídicas, ¿no? Son polipéptidos cuya acción es insulinotropa, ¿no? Ustedes saben que en el organismo existen enzimas que degradan rápidamente la insulina. Entonces, ¿qué hacen estas incretinas? Inhiben esas enzimas que degradan la insulina. Entonces hacen más tiempo, hacen que esta insulina esté más tiempo en sangre, ¿no? Siguiente. La hexanatida es el polipéptido nativo GLP-1, ¿no? Son las incretinas. Siguiente. Estos son otros, los inhibidores de DPP4 son de la dietilpeptidasa 4, bloquean la degradación del GLP-1. El GLP-1 es una sustancia que favorece la acción de la insulina, ¿no? Hace que esta esté más tiempo activa. Entonces, dentro de estos tenemos la sitagliptina, que esto sí tenemos acá en el mercado. La sitagliptina viene de 50 y de 100 miligramos, inclusive vienen pastillas combinadas con metformina. Estos inhibidores dietilpeptidasa 4 bloquean la degradación del GLP-1 y del péptido insulinotrópico, ¿no? También se puede utilizar la sitagliptina y este inhibidor del GLP-1, pues como le digo, hace que la insulina esté más tiempo activa en sangre, ¿no? Que no se degrade tan rápido. Siguiente. Entonces, ese es el algoritmo. De inicio damos metformina, si no controla en 3 meses, agregamos a la metformina glibenclamida, o sea, damos metformina más glibenclamida. Si en 3 meses continúa elevada la glucosa, suspendemos los antidiabéticos orales y utilizamos insulina. Los objetivos terapéuticos se mencionan ahí. En general es tener una hemoglobina glicosilada menor de 7 y la glucosa preprandial debe estar entre 70 y 130, la preprandial. La postprandial debe tener una glucosa menor de 180, ¿ya? Esos son los algoritmos, los objetivos terapéuticos cuando damos un tratamiento antidiabético oral. Ya, esos son los objetivos, tener menos de 7% de hemoglobina glicosilada, ¿no? Siguiente.
Siguiente. Este, el primer escalón, como yo les decía, estilos de vida y metformina, ¿no? Si no controla en 3 meses, si no controla en 3 meses, o si no controla en 3 meses, damos metformina más glibenclamida. Si en 3 meses no controla, damos insulina, ¿no? Esos son los pasos, ¿no? Siguiente. Hay otras sugerencias de la guía que cuando tiene la hemoglobina glicosilada mayor de 8.5, clínica importante, damos insulina, ¿no? Siguiente. Entonces ahí tenemos las posibles combinaciones que se pueden realizar, recordando siempre que la metformina se puede combinar con los inhibidores de PP4, con los agonistas de GLP-1, con las glitazonas, con la insulina, con la sulfoniluria también se puede combinar la metformina, pero nunca se puede combinar un inhibidor de DPP4 con una sulfoniluria. Siguiente. Ni tampoco se combina la sulfoniluria con la insulina. Queremos un paciente glibenclamida más insulina, no se puede hacer eso, lo matamos al paciente. ¿Ya? La metformina se puede combinar con todo, eso quiero que quede claro. La metformina se combina con todo, pero la sulfoniluria, que es la glibenclamida o la glimepridina, no se combina con insulina, está contraindicado, el paciente se muere si le damos esa combinación. Tampoco se combina inhibidor de DPP4 con glibenclamida ni con glimepridina, ¿ya? Tampoco, eso tampoco se hace. Listo, a ver, ya, a ver, pásenlo. Este es el algoritmo, pues. Entonces, como les digo, el primer escalón es dar metformina, pues, ¿no? Si en 3 meses no controla, podemos agregar sulfoniluria o lo asociamos a otro fármaco, ¿no? Ahí están las alternativas. Si en 3 meses no se controla, ya vamos a terapia de insulina. Este es el gráfico, este es el algoritmo de tratamiento, ¿no? Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Doctor, los controles solamente son con hemoglobina glicosilada, ¿no? Sí, ahí mira, ahí ponle ¿cómo se llama? El algoritmo, ahí está. Sí, con hemoglobina glicosilada recomiendo. ¿Por qué se recomienda con hemoglobina glucosilada? Porque nos dice el valor de la glucosa en los 3 últimos meses, ¿no? A diferencia, pues, que por decir un paciente diabético, 2 meses y medio come chocolate, toma gaseosa, no hace dieta y tiene glucosa alta, ¿no? En sangre, pero va 15 días antes del laboratorio, se cuida. Ya no toma la gaseosa, no toma chocolate, tenga ayunas. Y le toman al laboratorio la glucosa, la glicemia sale normal, ¿no? Pero en cambio, la hemoglobina glicosilada nos dice cómo ha estado dentro de los 3 meses. Es más exacta, no miente. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí, doctor. disculpe, acá en Perú existen laboratorios donde están certificados para sacar la hemoglobina glicosilada o Sí, porque, están porque en la guía sí, de MINSA no se menciona o no menciona no, la hemoglobina glicosilada. sí, están certificados. Sí, están certificados. Sí hacen hemoglobina glicosilada. Claro, tiene que ser un laboratorio pues de prestigio, ¿no? Cualquier laboratorio, esos que están en la calle, no, esos no son de confianza, ¿no? Tiene que ser un laboratorio de prestigio. Es lo ideal, ¿no? Es lo que se recomienda en la guía, ¿no? Doctor, pero Ujú. en el MINSA, o sea, en la guía del MINSA no menciona a la hemoglobina glucosilada, creo. En el 2015 hay una guía, no lo Ya. menciona. Sí, pues también depende, pues, ¿no? El contexto de acá, de cada hospital. Por ejemplo, acá en el Revaliati sí se utiliza hemoglobina glicosilada.
Nosotros utilizamos acá en el hospital, pedimos y sale el resultado. No sé cómo será en el MINSA, pues también es el costo, ¿no? No entiendo, doctor, gracias. Sí. También el control se puede hacer pues también con la glicemia en sangre, ¿no? Ahí están los objetivos terapéuticos que dice que en postprandial menos de 180 y en ayunas menos de 130, ¿no? Ahí están los objetivos terapéuticos, creo que están. Esos son los objetivos terapéuticos en un paciente que toma antidiabético oral, pues. Bueno, si no hay más preguntas, seminario, a ver, por favor, presenten su seminario. Doc, una pregunta. Si mi paciente llega con una acidosis láctica Voy a compartir, doctor, un momento. por metformina, ¿cómo debo tratarlo, doctor? Aparte de suspender el medicamento, ¿no? Hay que ver, pues no, hay que suspender el medicamento, hay que ver cómo está el medio interno, hay que tomar no solo hay que ver cómo está el pH, cómo están los electrolitos, cómo está la glucosa, ¿no? Es bien raro que haga acidosis láctica, es bien raro, no he visto yo acidosis láctica. Lo que sí puede ser es que cuando indican contraste, una tomografía con contraste, sí he visto ahí que se complican. Por eso los tecnólogos, o cuando uno va a hacer una tomografía, lo primero que le preguntan al paciente es si es el examen con contraste, si toma metformina, no tiene que suspenderlo. En ese caso sí he visto acidosis, ¿no? Entonces la acidosis láctica se produce porque produce pues una reacción de hipoperfusión, ¿no? El paciente está en hipoperfusión, entonces hay que hidratarlo, ya un paciente con acidosis láctica es un paciente que hasta ya requiere UCI ya. Por eso, esa reacción puede potenciarse cuando la toxicidad de la metformina se potencia cuando utilizamos contraste en tomografías. Después es bien raro. Como le digo, hay que tener cuidado también, pues, ¿no? Otra cosa es no dar metformina cuando el paciente tiene insuficiencia renal, cuando está en hemodiálisis, no tiene sentido dar metformina. Cuando el paciente está con cirrosis hepática, tampoco se da metformina. Cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, tampoco se da metformina, porque son estados donde la perfusión no es buena, pues no es adecuada, ¿no? Entonces, eso aumenta el riesgo de acidosis láctica, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, tiene corazón no contrae, al medio, como el corazón no contrae en la insuficiencia cardíaca, tiene una disfunción sistólica severa, no bombea sangre adecuadamente a las extremidades, por decir al pie, ¿no? No llega la sangre suficiente al pie, no llega la sangre suficiente al riñón. Entonces, como no llega suficiente sangre, ya genera un medio ácido, ¿no? Entonces, si yo le doy metformina más medio ácido, entonces peor, ahí sí empeora la acidosis láctica. Pues. Por eso le decía, en estos pacientes que hacen la acidosis láctica hay que asegurarnos una adecuada perfusión tisular. Ok, doctor, muchas gracias. Sí. Ya, empiecen nomás el seminario. Ya, doctor. Mi compañera Adriana va a comenzar, doctor. Buenas noches. Ya, buenas noches, doctora. Gracias. Sí, que inicia. Buenas noches, ¿se me escucha bien? Sí, doctora, buenas noches. Sí, se escucha, doctora. Ok, entonces empecemos con el seminario. Bueno, mi nombre es Adriana Ticona, voy a hablar acerca de la hipoglicemia, una de las primeras complicaciones en el paciente diabético.
en esta exposición vamos a tratar primero de la definición de lo que es hipoglicemia en los pacientes diabéticos, luego cómo se regula la glucosa y la defensa ante la hipoglicemia, las causas, manifestaciones clínicas, el diagnóstico, clasificación de acuerdo a la severidad y tratamiento y prevención. Siguiente, por favor. Bueno, la hipoglicemia se define como, ya la conocemos como la triada de Whipple, en la que vamos a encontrar síntomas que nos den indicios de hipoglicemia, una glicemia con valores debajo de lo normal y que los síntomas remitan luego de la ingesta o la aplicación de glucosa, ¿no? Pero en los pacientes diabéticos suele ser un tanto distinto la presentación de la hipoglicemia, ya que en esto se va a definir como los valores de glicemia de menos o igual de 70 miligramos por decilitro asociadas o no a síntomas de hipoglicemia que desaparecen con la administración de glucosa. Se trata de la urgencia metabólica más común en las personas que utilizan insulina y puede presentarse tanto en diabetes tipo 1 como tipo 2, aunque va a ser más frecuente en el diabético tipo 1, ya que hay estudios que han indicado que el 27% por lo menos ha presentado un episodio de hipoglicemia al año, de los cuales el 11% ha presentado hipoglicemia grave, una pérdida de conciencia de más de 10 minutos. En cambio, en el diabético tipo 2 ocurre un poco más raro, en un 2 a 3% de los pacientes, especialmente en aquellos que utilizan fármacos secretagogos como las sulfonilurias o como la insulina. Esto es más frecuente en los pacientes que tienen un manejo intensivo, aquellos que tienen un control estricto, y como sabemos, que tienen son pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada de 6.4-6.9%. Cabe resaltar que el límite inferior de la glucemia tiene 4 características. La primera es que fluctúa durante el día. Va a responder a los requerimientos del mismo paciente. También va a variar con la ingesta de los alimentos. Y bueno, la segunda característica es que se modifica con la existencia de procesos que elevan la demanda metabólica, ya sea que el paciente, por ejemplo, haga una actividad física excesiva o tenga un proceso infeccioso que también suele consumir glucosa en grandes cantidades. Una tercera característica es que los síntomas o las consecuencias dependen del flujo cerebral efectivo. Sabemos que el cerebro consume una gran cantidad de glucosa y los síntomas se van a hacer evidentes de acuerdo a la cantidad de glucosa que haga falta. Y por último, en pacientes con excelente control, como los que tienen una hemoglobina glicosilada de 6.4 a 6.9, pueden crearse adaptaciones al estado hipoglicémico habitual. En estos pacientes, generalmente muchas veces no van a presentar síntomas asociados a hipoglicemia. Y lo opuesto va a ocurrir en pacientes con descontrol crónico. Estos pacientes van a estar acostumbrados a valores de glicemia altos y, por ejemplo, si bajase, no radicalmente, no hasta los 70, sino un poco más, hasta 100, digamos, de 300 de lo que tenían normalmente, también se van a presentar manifestaciones parecidas. Siguiente, por favor. La homeostasis de la glucosa y respuesta a la hipoglicemia. Bueno, en resumidas cuentas, cuando consumimos alimentos, el páncreas, ante el aumento de la glucosa en sangre, va a secretar la insulina. Esta insulina va a actuar disminuyendo la gluconeogénesis en hígado, la glucogenólisis, y va a aumentar en el tejido adiposo y en el tejido muscular el consumo de esta glucosa. También va a inhibir los precursores de la gluconeogénesis, como son la alanina y el glicerol. Todo esto va a llevar a una disminución de la glucosa por parte del hígado de hasta el 50%. Entonces, esta es digamos, una hipoglicemia un tanto fisiológica,
a la que va a responder, a las que el organismo va a responder principalmente con las hormonas contrarreguladoras, liberándolas desde el páncreas también, como son el glucagón y desde otros órganos. En sujetos sanos, los umbrales para la liberación de estas hormonas, como son el glucagón, la adrenalina, la hormona de crecimiento del cortisol, van a responder a ciertos niveles. Por ejemplo, si la glucosa bajase a 70 o a menos a 65, se van a liberar hormonas como el glucagón y la adrenalina. En cambio, si bajase más de 60, perdón, a menos de 60, se van a liberar la hormona de crecimiento y el cortisol. Suelen aparecer signos y síntomas de acuerdo a al valor de la glucosa en sangre, ¿no? Por ejemplo, si disminuye menos de 60, se van a dar manifestaciones adrenérgicas, vamos a verle más adelante, que pueden ser como cansancio, temblores, son esas, digamos, esos signos que da cuando alguien está ansioso, ¿no? Si bajase a menos de 50, va a dar un estado que se llama neuroglucopenia leve. Puede presentar cansancio, puede estar el paciente sonoliento o distraído. Y si disminuye menos de 45, se va a presentar, van a empeorar estos signos y va a pasar a una neuroglucopenia grave. Si baja menos de 30, el paciente puede incluso perder el conocimiento. Y a partir del 25 hacia abajo se dan las crisis convulsivas. Esto puede darse en un paciente que no es diabético. Siguiente. La defensa del cerebro ante la hipoglicemia se da porque, bueno, el cerebro tiene un consumo de más del 50% de glucosa circulante. Esta glucosa atraviesa la barrera hematoencefálica por la GLUT1 en el endotelio y GLUT3 en neuronas. ¿Qué pasa en los diabéticos? Habíamos visto que los síntomas responden, digamos, a valores conforme baja los valores de glucosa. Pero en los diabéticos que tienen episodios repetidos de hipoglicemia, los umbrales disminuyen, o sea, no van a presentar síntomas hasta que baje incluso hasta menos de 40 miligramos por decilitro. Entonces, como los pacientes no presentan síntomas, no se dan cuenta, incluso sus familiares no se dan cuenta, los episodios de hipolicemias no reconocidas aumentan. Siguiente, por favor. Y esto significa un riesgo, ¿no? La etiología de la hipoglicemia tiene 4 principales causas, hay más, pero las 4 principales, a la cabeza está la aplicación inadecuada de insulina o la toma incorrecta de hipoglicemiantes orales. Esto se da cuando hay dosis mayores a las recomendadas, ya sea por error o ya sea de manera intencional por parte del paciente o por parte de alguien más que, bueno, quiera hacer daño al paciente, ¿no? A esto se le llama hipoglicemia facticia, cuando hay un uso deliberado de dosis mayores a las recomendadas. Esta etiología es muy común en aquellos pacientes que utilizan sulfonilurias, ocurre del 1 al 2%, y se da cuando no hay un ajuste de dosis. La segunda causa es el consumo bajo de calorías en relación a los requerimientos. Como le mencionaba el doctor, hay pacientes que toman digamos, la glibenclamida y no comen durante todo el día y vuelven a tomar su glibenclamida. Entonces, estos pacientes son los que también suelen presentar hipoglicemia debido a que no comen. Una segunda causa también son las infecciones gastrointestinales, cuando hay pérdida por vómitos o diarreas, cuando hay modificación de la alimentación habitual, y esto no se consulta con su doctor y no hay un ajuste de dosis. Una tercera causa también es la realización de actividad física excesiva, cuando se prolonga el tiempo de actividad física. Y una cuarta causa, y muy importante, es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol inhibe la gluconeogénesis y causa hipoglicemia en las siguientes 6 a 24 horas luego de su consumo. Sí, un poco antes, por favor. Ya.
aquí se mencionan los salicilatos y a los betabloqueadores. Estos indirectamente también pueden causar hipoglicemia, pero aquí su efecto es más, por ejemplo, los betabloqueadores, ¿no? Como son betabloqueadores van a bloquear o no van a ser evidentes los signos adrenérgicos que podría tener el paciente y por lo tanto no podría darse cuenta de su hipoglicemia. Siguiente, por favor. Ya, las manifestaciones clínicas vamos a dividirlas en dos, en adrenérgicas y neuroglucopénicas. Las adrenérgicas se dan cuando hay una actividad mayor del sistema autónomo, ¿no? Cuando hay más actividad del sistema autónomo, y aparecen a partir de la liberación de hormonas contrarreguladoras. Como ya hemos visto, esto a partir de los 65 hacia abajo. Los síntomas son parecidos a los de un ataque de pánico o ansiedad. Pueden ir desde el cansancio, sudoración, taquicardia, palpitaciones, temblor, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, sensación de hambre, náuseas, vómitos, palidez y parestesias. Y las neuroglucopénicas se da por una disminución de la actividad del sistema nervioso central. Y los signos y síntomas son similares a los de un traumatismo encefalocraneano. Estos pueden ir desde leves como el cambio de humor, cefalea, cansancio, empeorar como la hipotermia, alteraciones visuales, depresión, incluso llegar a una incapacidad para articular las palabras, enuresis, coma, crisis convulsivas y datos de focalización neurológica. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico de esta hipoglicemia se da con la confirmación de la glicemia baja mediante glucosa capilar o glucosa sérica. Luego de esto tenemos que buscar la teoría de Whipple, que es, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Signos y síntomas compatibles con hipoglicemia, baja concentración de glicemia plasmática y desaparición de los síntomas con la restitución del valor normal de la glicemia. Cuando tengamos esta confirmación se debe revisar los medicamentos que consume el paciente. Y también se pueden hacer exámenes adicionales de laboratorio como el hemograma, tales buscando una infección, bioquímica, sanguínea, función hepática y análisis de orina. Siguiente, por favor. Ahora, la clasificación clínica puede darse, bueno, la hipoglicemia leve es cuando un paciente siente alguno de estos síntomas, los leves obviamente, pero puede por sí solo controlarse. Consume algo con azúcar y estos síntomas revierten, ¿no? En cambio, la hipoglicemia grave requiere la asistencia de otra persona que le administre los carbohidratos, ya sea glucagón o glucosa no parenteral. Puede asociarse con neuroglucopenia grave, con pérdida del conocimiento, convulsiones, y la restauración de las manifestaciones neurológicas con la administración de glucosa o de glucagón es suficiente evidencia de que la causa fue hipoglicemia, aunque no se haya hecho la medición. Es decir, si aquí no se tiene una medición, no importa porque se considera una hipoglicemia grave, porque hay signos y síntomas. La hipoglicemia sintomática documentada se da cuando hay síntomas característicos y hay una medición de glucosa de menos de 70 miligramos por decilitro. La hipoglicemia sintomática documentada es cuando no hay síntomas, pero hay una medición de glucosa de menos de 70. Esto, como les mencionaba, en pacientes que tienen un control estricto y no se dan cuenta de su hipoglicemia. La hipoglicemia sintomática probable es cuando tienes síntomas y característicos, pero no hay una determinación de glucosa que confirme. ¿En qué se diferencia de la hipoglicemia grave? La hipoglicemia grave es más grave. Y por último, la hipoglicemia relativa o pseudohipoglicemia. Esto se da con síntomas típicos de hipoglicemia, pero hay una glucosa cuantificada de más de 70. Esto en pacientes que no tienen un buen control de su diabetes. Siguiente, por favor. Tratamiento. En la hipoglicemia leve, como le mencionaba, los pacientes pueden controlarse por sí mismos, consumiendo un poco de glucosa, generalmente 10 gramos de glucosa, el cual puede estar en diversas fuentes, ¿no? Como lo vemos en este cuadro. Por ejemplo, el jugo de naranja, en 100 mililitros, tiene 15 gramos de glucosa. Si queremos 10 gramos de glucosa, pues solamente tendríamos que darle 66 mililitros. El jugo de uva, 50 mililitros tiene 10 gramos de glucosa.
La leche entera, 180 mililitros. El azúcar comercial, 4 cucharadas equivale a 10 gramos de glucosa. Una cucharada de miel también equivale a 10 gramos de glucosa. Y las tabletas de glucosa, ¿no? Cada tableta tiene 5 gramos de glucosa, entonces se le daría 2. Ahora, aquí no es recomendable dar la leche entera, ya que esta contiene grasa. Y como vemos abajo, también se evita postres y galletas. Los pacientes suelen decir o suelen pensar que deberían comer cualquier dulce, ¿no? Y suelen escoger los postres o las galletas. Pero estas contienen grasas que impiden la absorción de los carbohidratos. Algo parecido pasa con la leche entera. Y bueno, aquí hay un algoritmo de manejo de la hipoglicemia en función al estado de conciencia. Si el paciente está consciente, se le da 20 gramos vía oral de glucosa, de absorción rápida, ya lo vemos ahí en el cuadro de la izquierda, y se le vuelve a medir la glucosa dentro de 15 minutos. Si se recupera, se busca, o sea, si recupera los valores normales, se busca la causa y bueno, se reajustan, ¿no?, las dosis del tratamiento que tenga. En cambio, si no recupera, se vuelve a repetir este procedimiento de darle 20 gramos vía oral de carbohidratos y se vuelve a medir dentro de 15 minutos. Si no se recupera, se deriva al hospital. Si se recupera, se le da lo mismo, ¿no? Buscar la causa y ajustar el tratamiento. Si no está consciente nuestro paciente, se le puede dar glucagón intramuscular subcutáneo o glucosa al 50% intravenosa. Si el paciente es tratado con insulina, se le mide la glucosa dentro de 15 minutos. Si se recupera, se busca la causa, se ajusta el tratamiento. Y si no se recupera, se repite el procedimiento y se vuelve a medir la glucosa dentro de 15 minutos. Si se recupera, bueno, lo mismo, no buscar causa y ajustar el tratamiento. Y si no, derivar al hospital. En cambio, si un paciente fuera tratado con sulfonilurias, se deriva al hospital. Siguiente. Y por último, la prevención. Aquí se debe evaluar los factores de riesgo y el ajuste del tratamiento. Los niños y los adultos mayores suelen ser una población de riesgo para que hagan esta hipoglicemia. Y también los pacientes que utilizan insulina y los que utilizan las sulfonilurias, ¿no? Requiere educación del paciente, mediciones frecuentes de glucosa capilar, flexibilidad en el esquema de tratamiento y se debe individualizar las metas de control y apoyo al paciente, que es lo más importante, ¿no? Y en pacientes que tengan un antecedente de hipoglicemia grave, las metas en el control glucémico deben ser menos estrictas. Hay que también tener cuidado con la hipoglicemia nocturna. Estas hipoglicemias no se detectan fácilmente porque primero pasa durante el sueño, ¿no? Pero algunos pacientes suelen experimentar estos síntomas de hipoglicemia. Aquí los mecanismos contrarregulatorios van a ser disminuidos primero porque durante el sueño disminuyen estas hormonas, ¿no? Y aquí se debe verificar los síntomas al despertar. Para prevenir esto se debe medir la glucosa antes de acostarse y sospechar de cifras de menos de 120 miligramos por decilitro. Y las complicaciones que se deben también evitar son las hipoglicemias crónicas, porque esas pueden disminuir el coeficiente intelectual o retrasar el desarrollo, o pueden llevar a la broncoaspiración, al edema cerebral, el daño irreversible e incluso la muerte cerebral. Y eso es todo. Gracias. Muy bien, doctora, está muy bien el caso para complementar. Miren, ahí puede ponerlo, doctora, el tratamiento. Ahí déjelo. Miren, clínicamente, los pacientes con hipoglicemia, ya la doctora ha mencionado que presentan síntomas neuroglucopénicos, ¿no? Y estos más o menos aparecen cuando el valor de glicemia es menos de 50 miligramos por decilitro, ya aparecen los síntomas neuroglucopénicos. El valor en sí ha referido la doctora que es menos de 70, ¿no? Con menos de 70 decimos que el paciente tiene hipoglicemia. Ahora, hay que tener en cuenta que la causa más frecuente, lo que yo he visto, es farmacológica, ¿no? Entonces,
Hay que reconocer a estos pacientes. Mire, les voy a contar 3 casos que vi. El primer caso fue un paciente de 75 años que viene de emergencia por pérdida de conciencia. Y hemiplegia, tenía una hemiplegia del lado derecho. El paciente pierde la conciencia con hemiplegia del lado derecho, con una cialorrea, con la boca llena de saliva, parecía una salivación profusa, espumosa, y tenía la mitad del cuerpo, una hemiplegia derecha, trastorno de conciencia. Y ustedes han visto en carnavales cuando le echan el agua a las personas jugando el agua. ¿Han visto? Sí, doctor. Sí. Ya, sí, igualito. La ropa, como si le hubiesen echado agua. Una diaforesis profunda. O sea, tú le echas agua a la ropa de una persona, así estaba el paciente. Como que si la ropa le hubiesen echado agua. El polo, el pantalón, todo. Paciente de 75 años, con hemiplegia del lado derecho, con cialorrea, trastorno de conciencia. Le pregunto a la esposa, le digo, ¿el señor es diabético? No, me dice. ¿No es diabético? No. ¿Toma alguna pastilla? No. Solamente toma su pastilla para dormir, me dice. Ah, ya, le digo. Y como a mí me llamaba la atención la diaforesis, le digo a la enfermera que le tome la glucosa. Le toma la glucosa y el paciente tenía 30 miligramos por decilitro, o sea, tenía 30 de glucosa. Le digo, entonces de inmediato llamé a la enfermera, pásale la destroza. ¿Ustedes han visto las ampollas de destroza al 33%? Hay ampollas de destroza al 33%. Ahorita busquen en Google, a ver, busquen en Google las ampollas de destroza al 33%. Vayan buscando, entonces sigo contándoles. ¿Y qué había sucedido? Y sigo y después, pues que ya el 30 tenía el paciente, le pasamos 4 ampollas de destroza al 33%, equivale a 25 gramos de glucosa. 25 gramos de glucosa, ahí la doctora ha mencionado 20 gramos, ¿no? 25 gramos de glucosa lo hace 4 ampollas de destroza al 33%. 4 ampollas de destroza al 33%, estamos pasando 25 gramos de glucosa. Entonces le dije a la enfermera, ponle 4, subió a 60, no se veía, ponle 4 más, ya subió a 90 y el paciente se despertó. La hemiplegia que tenía supuestamente, pensábamos que era una isquemia cerebral, remitió, empezó a mover el brazo. Recuperó la fuerza muscular en el lado derecho que no movía, lo recuperó. La diaforesis pues ya lo cambiaron, lo secaron, ya se dio, ¿no? Y le pregunta a la señora, ¿y qué ha pasado? Le digo, no de repente se ha tomado otra pastilla. Me dice, yo soy diabética, me dice, la esposa era diabética, también era una abuelita. Y ahorita que me he fijado, se ha tomado mi pastilla, se ha tomado 2 pastillas de glibenclamida que yo tomo, mijo. Entonces el paciente se había equivocado, dice que como ya son pacientes de edad, no había leído bien, no había visto bien y se tomó la pastilla de la esposa. 2 pastillas para dormir, dice, y pensando que era pastilla para dormir y había sido la glibenclamida. Se tomó 2 y el paciente llegó pues con esas cifras, con 30, ¿no? Ahora lo que yo quiero decirles es que los pacientes con hipoglicemia manifiestan síntomas neurológicos, a veces se confunde con un SB isquémico, ¿no? No le digo que yo con hemiplegia, con trastornos sensorios, con cialorrea, y lo que lo diferencia es la diaforesis, pues, ¿no? Tiene una diaforesis bien profusa. Entonces lo tratamos al señor y se fue de alta, pues, ¿no? Lógicamente que estuvo hospitalizado 3 días, 4 días por lo menos. Ya. El siguiente caso fue una paciente mujer de 35 años que va a un policlínico y el médico que le evalúa determina que tiene diabetes y le indica glibenclamida 10 miligramos cada 8 horas. ¿Qué opinan ustedes? Así le indicó, 10 miligramos de glibenclamida cada 8 horas. ¿Qué dicen? Estos son casos reales que han pasado.
indicó 10 miligramos cada 8 horas de glibenclamida. ¿Qué dicen? 10 miligramos cada 8 horas, ¿está bien? Sobredosis. Ya una sobredosis, ¿no? Entonces, eso fue, veo la receta, así decía, 10 miligramos cada 8 horas. Y la mujer llegó 35 años, diabetes, dije, 35 años diabetes, y 10 miligramos cada 8 horas. ¿Qué? Le toman la glucosa porque la señora estaba con trastorno del sensorio, tenía 28 de glucosa. 28. La mujer estaba con la ropa, parecía que le habían echado agua, igualito, trastorno del sensorio, ¿no? Entonces, le digo al esposo, ¿cuánto ha tomado? Recién hoy día he empezado a tomar, me dice. En la mañana, ¿a qué hora empezó? En la mañana, me dice, en la mañana empezaba a tomar. La paciente llegó a la guardia nocturna, más o menos a las 9, habrá llegado por 9, 10 de la noche. Y igual, le pasé la destroza al 33%, 4 ampollas, que es 25 miligramos, subió a 50, 4 ampollas más, 8 ampollas, subió a 70, 4 ampollas más, subió a 90, o sea, 12 ampollas de destroza al 33%. Pero el detalle fue que a los 20 minutos, bueno, después que ya le coloqué las ampollas al 33%, 12 ampollas más o menos, le dije a la enfermera que me prepare una destroza al 10%. Preparamos nosotros una destroza al 33%, viene el frasco de 1000, viene una destroza al 10% y le colocamos un hipersodio. Entonces le digo, ponle la destroza al 10% con el hipersodio para que no caiga, pues no vuelva a caer, ¿no? La glucosa. La enfermera le coloca y le vuelve a tomar la glucosa a la hora y me dice, está en 30 de nuevo. Me dice, en 30. De nuevo le digo, ponle pues las ampollas de destroza al 33%. Le colocamos, subía a 90 y ya pues síguele, le digo, con la infusión. Le vuelve a tomar a la hora y de nuevo en 40. Sí, le digo, ya que esta mujer se va a descerebrar, le digo. Entonces llamamos al endocrinólogo que estaba de guardia, el endocrinólogo viene y le indica la destroza al 50%. Ya no hay 1 litro de destroza que viene, el frasco viene de 1 litro y viene el 50%. Al 50% ya es prácticamente ya limonada, pues agua con azúcar, ¿no? Endovenoso. Entonces le indica la destroza al 50%, pero el detalle es que la destroza al 50% se administra por vía central, o sea, con un catéter venoso central, ¿no? No se administra la destroza al 50% por vía periférica porque quema la vena, da ardor, hace gritar al paciente, irrita la vena, ¿no? Entonces, nuestro problema fue que le indicamos la destroza por vía periférica, ¿no? Primera vez que veía yo ese caso, le indico por vía periférica y la mujer empezó a gritar de dolor. Ya tuvimos que cambiarle a catéter, ¿no? De ahí revisando las recomendaciones, se administra la destroza al 50%, intravenosa, sí, pero por catéter venoso central, ¿no? No se administra por vía periférica, por muñeca no. Tiene que ser por un catéter venoso central. Y luego mejoró, pues la señora casi una semana se quedó. El siguiente caso fue un paciente en Pisco, me acuerdo, en Pisco, que fue a emergencia, lo tratan por una hipoglicemia, le colocan la destroza al 33% y lo mandan a la casa. Lo mandaron a la casa, el paciente vivía solo y van a la familia, los vecinos no lo ven porque salen, ¿no? Entonces comunican a un familiar, el familiar ya va por la noche, ya le encuentra el señor descerebrado. Lo llevaron al hospital, ya corrigieron todo, pero quedó en estado vegetativo. Fue un juicio, ¿no? Entonces juicio para el médico que le dio de alta. Y ya pues lógicamente se quedó en el hospital hasta que falleció, ¿no? Que casi, más o menos casi 1 año estuve hospitalizado por la secuela neurológica. Eso fue lo que sucedió. Entonces, paciente con hipoglicemia por fármaco tiene que quedarse mínimo 24, 48 horas. Nunca se manda a la casa. Eso tiene que quedarles claro. Muy bien. A ver, que continúe el seminario. Ya. Bueno, sí. Buenas noches. Yo voy a hablar acerca de cetoacidosis diabética. Siguiente, por favor. Todo el contenido va a ser de epidemiología, patogenia, diagnóstico y manejo terapéutico. Siguiente. Bueno, tenemos que recordar de que la cetoacidosis diabética y el estado hiperglucémico hiperosmolar son 2 de las complicaciones agudas más graves, ¿no?, que nos va a causar la diabetes.
La cetoacidosis, que es la que voy a hablar ahora, se caracteriza por estados de cetoacidosis o acidosis y hiperglucemia, mientras que el estado hiperosmolar solo tiene hiperglucemia, pero no cetoacidosis. ¿Cuál es la epidemiología de la cetoacidosis? Se asocia de manera característica a la diabetes tipo 1, y eso es porque normalmente es por las complicaciones de diabetes de nueva aparición, ¿no? Del 20 a 25%. Si hablamos de diabetes tipo 2, que es lo más frecuente, se en condiciones de estrés extremo. Y este estrés extremo donde son infecciones, traumatismos, emergencias cardiovasculares, que van a tener el paciente en un estado de estrés oxidativo y también van a llevarlo a una cetoacidosis, ¿no? Entonces, hay también una definición que nos habla de la diabetes mellitus con tendencia a la cetosis, que es una diabetes mellitus, que son normalmente pacientes que tienen diabetes tipo 2, y normalmente van a hacer este tipo de cuadros. Todavía no está bien estudiado, pero se conoce que hay un tipo de población que nos puede dar una cetoacidosis sin necesidad de tener este estrés extremo. Normalmente se ven pacientes jóvenes o adultos jóvenes, o sea, menores de 65 años. La mortalidad de las crisis hiperglucémicas normalmente se deben a la causa, ¿no?, desencadenante. Ya puede ser las infecciones o los traumatismos con los cuales nos van a presentar al paciente. Entonces, si corregimos primero lo que sería la cetoacidosis para tratar mejor la condición secundaria, esto nos va a dar mayor lapso para mejorar y tener un mejor pronóstico para el paciente. Con respecto al pronóstico de la crisis hiperglucémica, es peor en los pacientes de extremos de edad, ¿no? Ya sea pacientes muy jóvenes, que normalmente son de diabetes tipo 1, o en pacientes mucho mayores, ¿no?, mayores de 65 años. Y también si nos tienen presencia de coma o hipotensión. Estas son algunas características, ¿no?, destacables de la cetoacidosis y cómo nos puede venir el paciente, ¿no? Como les dije, el de estrés, infecciones, accidente cerebrovascular, infartos. Pero también hay algo importante, puede ser también por el incumplimiento o el tratamiento inadecuado con lo que es la insulina, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora para hablar de la patogenia, este cuadro lo resume bastante bien. Y quiero destacar 4 cosas importantes, ¿no? Algo de que la cetoacidosis se llama así, ¿por qué? Porque va a producir compuestos acidóticos, los cuales van a alterar el pH de lo que sería el estado normal del cuerpo. Entonces, tenemos que dividir en 4 partes. Primero, va a haber una disminución de la insulina. Esto va a hacer que aumente las contrarreguladoras, ¿no?, el cortisol, el glucagón. A nivel de esto ya se van a dividir en 4. Lo que quiero resaltar es la lipólisis. La lipólisis es lo que nos va a aumentar lo que serían los compuestos cetónicos y va a dar la cetoacidosis propiamente dicha. También de esto nos va a causar la cetonuria, que vamos a ver próximamente, que van a ser unos datos laboratoriales que nos van a ayudar a diagnosticar a estos pacientes. También va a haber proteólisis, glucogenólisis y utilización de la glucosa. Todo esto va a causar una hiperglicemia reactiva. La hiperglicemia nos va a dar la típica, ¿no?, característica de un paciente, ¿no?, con diabetes o con crisis hiperglicémicas, que van a ser la poliuria, polidipsia, polifagia. Entonces, esa poliuria siempre se va a dar normalmente necesaria la hiperglicemia, pero también puede ser secundaria a diuresis osmótica. Los trastornos típicos de esto van a darnos como corresponde una cetoacidosis, mayor producción de ácidos, por lo tanto un anion gap más elevado, y este anion gap elevado va a ser gracias a 2 ácidos importantes, ¿no?, el ácido beta hidroxibutírico y el cetoacético. Eso es un poco para destacar. También se habla de que puede haber un exceso de glucagón, pero normalmente eso no se ve en todos los pacientes, pero se explica muy bien en la patogenia. Pero lo importante es que va a haber una deficiencia o la resistencia a la insulina como factor principal. Siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico tenemos las características clínicas y los criterios de diagnóstico que nos dan, bueno, las sociedades, ¿no?, la ADA o la Asociación de Diabetes de Inglaterra. Yo le voy a sacar la de Inglaterra porque es la única que nos da unos criterios más pequeños y mucho más entendibles, que serían 3. La glucosa mayor a 11 milivolts o 200 miligramos por decilitro, las cetonas, que van a estar normalmente positivas, y a nivel de capilar más de 3 milimol por litro, o las cetonas en orina positivas, ¿no? Y el pH, porque justamente es una acidosis, menor de 7.3, también asociada puede estar al bicarbonato, ¿no?, menor como una acidosis metabólica. Las características clínicas, normalmente estos pacientes no van a hacer una cronicidad, no van a tener este cuadro por más de 24 horas, sino van a complicarse y en un día van a llegar a lo que sería la consulta, ¿no? Los primeros signos comunes van a ser las náuseas, la hiperventilación, que puede ser la respiración de Kussmaul por el mismo hecho de la acidosis. También los síntomas típicos, como les dije, de hiperglicemia, las 3P. Y a medida que va a empeorar esta hiperglicemia, nosotros nos vamos a dar cuenta que el paciente se está complicando cuando presente síntomas neurológicos, ¿no? Ya puede ser letargo, déficit focal, somnovilación, convulsiones y lo más crítico, el coma.
En las causas comunes que nos van a desencadenar pueden ser las infecciones, como les dijo, o el cumplimiento de medicamentos. Entonces siempre es bueno hacer una buena historia clínica y también hallar los criterios necesarios si el paciente presenta, por ejemplo, fiebre o de repente ha tenido un historial, ¿no?, de uso de antibióticos recientes que de repente pueden estar complicándolo y puede ser una reinfección que está causando este estrés. Siguiente, por favor. Ahora, en diagnósticos de laboratorio, normalmente se divide en este tipo de diagnóstico en media, moderada, la baja, la moderada y la severa, ¿no? Y también acá un cuadro al costado que es comparando con el estado hiperosmolar. El estado hiperosmolar, de hecho, nos está diciendo que la osmolaridad va a estar elevada, entonces es algo destacable. Cuando nosotros tenemos la cetoacidosis, la osmolaridad normalmente va a estar en los rangos normales, ¿no?, que serían menores de 300. Ahora, en pH arterial, como es una acidosis, todos nos van a presentar un pH menor de 7.3. Pero ¿cuánto así? Los grados leves, por así decirlo, van a presentar de 7.25 a 7.30, no es casi llegando al límite. Los moderados ya van a llegar de 7 a 7.24 y los severos menos de 7. En lo que sería el bicarbonato, como les dije, está asociado siempre a una acidosis tipo metabólica, entonces vamos a ver que va a haber un tipo de reducción, ¿no? Porque no está compensando, es en 24 horas. Lo que serían las cetonas en orina y a nivel sérico van a estar positivas. Lo ideal es que se saque, las guías nos dicen que saquemos de orina y si están positivas pasemos a comprobarlo a nivel serológico, pero se puede hacer de forma indistinta. La osmolaridad, como les dije, es invariable. El anion gap, al ser una acidosis y tener, como les dije, el ácido cetoacético y todo eso elevado, normalmente va a ser mayor de 10, ¿no? Y en estados severos más de 12 puede llegar a ser. Y los estados mentales, como le dije, lo clínico que nos va a destacar antes de todo el diagnóstico laboratorial, si un paciente es severo, moderado o leve. Si es leve, puede estar en alerta, el paciente anda caminando, pero mientras que es moderado ya va a haber una alteración y el severo pues ya está técnicamente en coma. Siguiente, por favor. Ahora el manejo y la terapéutica. Estos son los puntos importantes que se tienen que hacer cuando el paciente entra. Primero, obvio, signos vitales, estabilizar vía respiratoria, la circulación, ¿no?, el ABC. El estado mental, el estado también del volumen del paciente. Y comenzar allá a pedir los estudios mientras vamos realizando lo que sigue, ¿no? La glucosa sérica, el análisis de cetonas en orina, los electrolitos, el BUN, la creatinina, la osmolaridad también, por si acaso, porque puede ser un paciente que está presentando un estado hiperosmolar para descartarlo, una gasometría venosa para ver el pH, y bueno, el electrocardiograma también, porque hay muchos pacientes que vienen por el estrés propiamente de un fallo cardíaco, ¿no? Y ese fallo cardíaco está desencadenando a una cetoacidosis, ya que el paciente es un diabético tipo 2. Como les dije, normalmente la guía nos dice que agregamos cetonas séricas si vemos cetonas en orinas. La deshidratación y los déficits de potasio normalmente suelen ser graves. Entonces ahora voy a explicar cómo es recurrir, ¿no? Primero la insulina, el sodio y el potasio. Son 3 cosas que tenemos que corregir en estos pacientes. Y las vías que le vamos a poner tienen que ser vías de gran calibre, normalmente mayor o igual que 16, ¿no? 14, 16. Y como pruebas adicionales, puede ser pacientes que de repente sospechamos de infección como fiebre, algo, unos cultivos, ¿no?, de sangre o de orina, que es lo más frecuente, lipasas o radiografía de tórax, también un EKG puede ser. Y la glucosa sérica se tiene que tomar cada hora. Los electrolitos básicos, pH, el bicarbonato, entre 2 a 4 horas. Si el paciente es más grave, cada 2 horas. Si es leve, entrado bien con un estado normal a nivel mental, pues 4 horas. Y el manejo terapéutico, que ahora lo voy a explicar. Y por último, luego de este manejo que les voy a explicar, ya causas subyacentes, ¿no? Infección o los procesos, ¿no?, de traumatismo y recurrir a tratar estas causas secundarias. Siguiente. Bueno, aquí está el cuadro. Es un poco grande y es en inglés, pero le he tratado de resumir bastante bien abajo. Entonces, como les dije, tenemos que reparar 3 cosas, ¿no? Lo que sería el sodio, que tiene que ser los fluidos o el estado de volemia del paciente, la insulina y el potasio. Quiero comenzar con lo que es el potasio, porque el potasio, si está disminuido o está bien disminuido a menos de 3.3, se tiene que recuperar antes que todo. Para eso se va a usar 10 miliequivalentes por hora de manera intravenosa. Normalmente es el calium, ¿no? En un litro, normalmente nos va a dar 26 más o menos miliequivalentes y que lo vamos a pasar de repente en 1 hora. Puede ser de 10 a 20. La cosa es de que nos supere y nos levante de ese 3.3, que ese paciente ya no esté menor de 3.3. Eso tenemos que corregir antes de la insulina, antes que el sodio.
Luego ya, si el paciente se recupera del 3.3 y está un poco mayor, podemos ya darle una infusión de 10.000 equivalentes intravenosa también cada hora, hasta alcanzar los 4 a 5.000 equivalentes por litro. Si nosotros alcanzamos los niveles ya de 4 a 5, podemos decir que este paciente, al menos a nivel de potasio, no nos va a hacer problemas. Si está alto el potasio, tenemos que ver si está muy alto, ¿no? Si de repente hay un problema de hiperpotasemia, pero es muy difícil de verlo. Pero en este tipo de pacientes tenemos que analizar cada 2 horas. Cada 2 horas tomar el potasio si está un poco alto, pero es bien difícil de verlo. Luego podemos pasar tanto a fluidos como a la insulina, ¿no? Con lo que es fluidos, tenemos que ver si hay una hipovolemia severa, pues vamos a dar, ¿no? El cloruro de sodio a 0.9%, 1 litro por hora. Si es una deshidratación mínima, tenemos que ver cómo está el sodio. Porque si está severo, nosotros le vamos a dar, de hecho. Pero si está moderado, entonces tenemos que ver cómo está el sodio. Entonces, por eso hacemos la ecuación de la corrección del sodio, ¿no? Después de haber corregido el sodio, si está normal, pues le vamos a dar la mitad, o sea, 0.45%. Si está disminuido de por sí, después de haberlo corregido, le vamos a dar igual, 0.9%. Y bueno, si está en shock o hipovolemia, bueno, ya lo tenemos que monitorear, ¿no? Con vasopresores y todo. Con insulina, lo que se va a hacer, tenemos 2 regímenes, ¿no? 2 regímenes para aplicar. El de bolo y el de infusión. El de bolo intravenoso es de 0.1 unidad internacional por kilogramo, y luego pasamos a la infusión continua. Mientras que la otra es infusión continua y ya sin el bolo. Podemos elegir cualquiera de los dos, las guías lo dicen normal. También, si no desciende de 50 a 70 miligramos la glucosa en 1 hora, que sí que no está respondiendo bien, duplicamos la dosis de insulina. Entonces ya no va a ser 0.1 unidad, va a ser 0.2 por kilo. Si la glucosa ya nos está descendiendo, ¿no? Normalmente, y va a llegar menos de 200, entonces ahí le vamos a cambiar un poquito y le vamos a bajar. ¿A cuánto? 0.02 o 0.05 de insulina de unidades por kilo por hora. Y esto va a ser hasta que se resuelva, pero no propiamente la glucosa, sino la acidosis. Y eso lo vamos a controlar con el AGAN. Siguiente. Y bueno, este es un cuadro resumen que, bueno, resume todo lo que he dicho. Como les dije, primero, es más frecuente diabetes mellitus tipo 1. En diabetes mellitus tipo 2 es por causas desencadenantes. Normalmente se presenta en pacientes jóvenes menos de 65 años. Es desfavorable cuando hay extremos de vida, pacientes son muy jóvenes o muy ancianos, y si está comprometido, tiene signos de comprometer el sistema nervioso central, ¿no? Coma, autoinhibilación y el resto. A nivel de laboratorio, vamos a encontrar la insulina disminuida, el glucagón elevado, no siempre, como les dije, elevado los ácidos beta-hidroxibutírico y acetoacético, que va a elevar el anion gap, elevada la glucosa, que nos va a dar las 3P. Si es agudo, el paciente nos va a presentar en 24 horas, náuseas, vómitos, las 3P, hiperventilación o respiración de Kussmaul. Si vemos que el sistema nervioso central está afectado, tenemos que conversarlo con todo lo que podamos, porque ya está entrando en grados moderados o severos, y evaluar las causas secundarias, ¿no? Si el paciente tiene infección, deterioro o algún tipo de trauma. A nivel de laboratorio, algo destacable son 3 puntos, ¿no? Primero, evaluar cómo está la glicemia, luego cómo está el pH, y luego cómo está las cetonas en orina. Después de terminar estos 3, podemos decir de repente que son las cetoacidosis. Descartamos el estado hiperosmolar tomando la osmolaridad sérica, que tiene que estar normalmente menos de 300. Para el tratamiento, como les dije, son 3 cosas: potasio, sodio e insulina. El potasio, ¿no? Si eso es lo que tenemos que corregir, ante todo si está disminuido. Llegar a aplicar 10.000 equivalentes por hora intravenoso hasta superar los 3.3. Y cuando hemos superado los 3.3, damos igual 10.000 equivalentes por hora hasta 4.5. Pero esto ya, a subir a 4.5 lo podemos dar junto con la insulina, junto con el sodio ya luego, ¿no? Lo primero, potasio. Si está alto, revisa cada 2 horas. El sodio, si es severo, pues vamos a dar 0.9% de cloruro de sodio, 1 litro por hora, sin hacer la corrección. Si está medio, o sea, si está normal o si está un poco bajo, corregimos el sodio. Si está disminuido, le damos a, como les dije, ¿no? 0.9%, pero si está normal o un poco aumentado, entonces no le vamos a dar 0.9, le damos la mitad, 0.45%. Con respecto a la insulina, les dije, son 2 regímenes, ¿no? Que podemos elegir cualquiera de los dos. El bolo y luego la infusión, o la infusión sola. Si es bolo, primero 0.1 unidad por kilogramo, y luego la infusión continua, también de 0.1 unidad por kilogramo por hora. Mientras que si infusión continua sin el bolo inicial, va a ser de 0.14. Es más difícil sacar la ecuación, pero podemos hacerlo. Como les dije, si no desciende en 1 hora 50 70 miligramos por decilitro la glucosa, quiere decir que no está respondiendo. Entonces duplicamos la insulina. De 0.1 pasamos a 0.2. Si la glucosa ya bajó más de 200, entonces bajamos la insulina. ¿Cuánto? 0.02 o 0.05 unidades por kilogramo por hora. Y bueno, asociamos siempre con la dextrosa, ¿no? Cuando ya está menos de 200, es así, asociamos con 5% de dextrosa. Y se va a dejar de dar insulina, ¿cuándo? Cuando resuelva la acidosis.
Bueno, eso sería todo. Gracias. Siguiente. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Bueno, a ver, continúen al final vamos a hablar, vamos a hacer un pequeño resumen. A ver, continúe, doctora. Bueno, voy a continuar, doctor, con el coma diabético. ¿Se me escucha, verdad? ¿Sí se escucha, doctora? Listo. Entonces, vamos a ver vamos a poder definir, a grosso modo ya, porque ya es más o menos un conjunto donde se ha mencionado Adriana de la hipoglicemia y donde ha mencionado Darío también. La definición, bueno, coma, va a estar definido como una alteración aguda en el estado de vigilia en el cual los pacientes van a responder primitivamente o no a los estímulos nociceptivos sin despertarse, que va a poder llegar a una ausencia de todo reflejo. También se va a poder ver el concepto del estado de inconsciencia, en el cual este estado va a estar definido como aquella situación clínica que va a llevar al paciente a una disminución del estado de alerta normal, que puede presentarse en diferentes grados, por ejemplo, grado de somnolencia, obnubilación, estupor, ¿no? Como vamos a ver en la etiología para esos casos de un coma en general, para poder entrar ya al coma diabético. Se va a poder manifestar, se va a poder ver que van a haber diversas causas de coma que van a dividirse en dos grandes grupos. Aquellos que van a ser por problemas neurológicos y otros tóxicos metabólicos, cuyos mecanismos de producción de coma van a diferir enormemente, en la cual vamos a encontrar las masas supratentoriales, las lesiones infratentoriales, las causas de coma metabólico. Acá vamos a encontrar las causas exógenas, donde van a haber fármacos tóxicos y trastornos físicos, y dentro de las endógenas vamos a encontrar las alteraciones endocrinos, como la diabetes mellitus, ¿no? La cetoacidosis y el coma hiperosmolar. También en los procesos psicógenos, que van a estimular el coma. Mayormente es un 1%, no es mucho. Me fui. El coma diabético va a ser una complicación de mayor gravedad en pacientes que padecen de diabetes mellitus y se va a caracterizar por un estado, ¿no?, de pérdida de la conciencia y una descompensación orgánica, ¿ya? Este va a ser considerado una urgencia médica porque va a poner en peligro la vida del paciente, ya que esta alteración de la conciencia va a ser debido a que la glucosa, ¿no?, en sangre es mayor, de 170 o menor de 50, ¿no? Va a estar muy disminuida. Van a existir tres formas de presentación más frecuentes en el coma diabético, la cual la cetoacidosis, cuya característica principal es la acumulación de los cuerpos cetónicos en el plasma sanguíneo, ya lo mencionó Darío, el coma hiperosmoral, que tiene como manifestación más relevante una considerable deshidratación, y el coma hipoglucémico, en el cual se descienden los niveles de glucosa en sangre hasta menos de 50 miligramos por decilitro. Vamos a ver que va a ser un estado de complicación aguda que se va a manifestar de forma bruta en el transcurso de la enfermedad. Mayormente va a ser en pacientes diabéticos tipo 2, más que en los pacientes de tipo 1. Sus signos y síntomas hacen que este estado sea una verdadera emergencia médica, pues la persona afectada encontrará un desequilibrio ácido-base de electrolitos y líquidos, por ejemplo, en el coma cetoacidósico, ¿no? Y también va a haber con coma hiperglicemia, alteración de la conciencia, deshidratación y un descenso de los niveles de glucosa en sangre, como en el caso del coma hipoglucémico. Vamos a poder ver los síntomas. En el caso cuando va a haber una hiperglicemia, va a haber un aumento de sed, micción frecuente, fatiga, náuseas y vómitos, dificultad para respirar, mal aliento, mucosa seca y taquicardia. Y cuando va a estar los niveles de sangre disminuidos, los temblores y nerviosismos, ansiedad, fatiga, debilidad, sudoración, hambre, náuseas, mareo, aturdimiento, dificultad para hablar, y va a haber una desorientación. ¿Cómo va a ser el manejo terapéutico? Bueno, el manejo terapéutico para el gol estándar del tratamiento, bueno, se va a ver que se tiene que mejorar primero el volumen circulatorio, administración de líquidos, la reducción gradual de la glicemia y osmolaridad, la corrección del desbalance electrolítico y del pH alterado, una reducción de la cetosis, la identificación y tratamiento oportuno del factor desencadenante. ¿No? Hay que ver cuál es el factor, aparte que vamos a la parte tenemos que ver cuál es el factor que lo ha desencadenado.
El monitoreo de la terapia debe ser continuo y dependiendo de la edad y las comorbilidades asociadas. Idealmente con el paciente hospitalizado en una unidad de cuidados intermedios o UCI, cuando se va a requerir. Esto sobre todo en pacientes, ¿no? Que van a ser personas mayores de 70 años, ¿no? Y que van a tener alguna comorbilidad circulatoria. Dentro del manejo terapéutico vamos a ver la hidratación. En la hidratación, el objetivo principal va a ser corregir el déficit hídrico para poder expandir el volumen intra y extracelular y asegurar una adecuada perfusión renal. Y si no existen trastornos cardíacos, si se inicia una solución salina al 0,9% normal, si el sodio sérico va a estar mayor a 150 mil equivalentes, se va a comenzar a utilizar una solución salina al 0,45 normal, ¿no? Se va a poder ver que en las primeras horas, de las 2 primeras horas, ¿no? Un litro de 4 a 12 horas se va a poder ver. También se va a poder ver la resucitación con fluidos. Posterior al manejo de la hidratación, la solución va a ser utilizada para una subsecuente reposición y debe ser seleccionada de manera individualizada, tomando en consideración aspectos como el grado de hidratación, electrolitos séricos y el gasto urinario. Tanto en la cetocidosis como en el estado hiperosmolar son cuando los niveles plasmáticos de glucosa van a caer entre 250 a 300 miligramos por decilitro. Se debe iniciar fluidos que van a contener dextrosa para poder evitar la hipoglicemia y así permitir una continuación de la terapia con insulina. Se recomienda empezar con una dextrosa al 5% y si los niveles de glucosa van a continuar descendiendo, se va a aumentar la concentración al 10%. Tratar a los pacientes con compromiso cardíaco renal va a ser un reto debido a que se tiene que establecer un fino balance entre el déficit y la sobrecarga de volumen. En estos casos se va a requerir un monitoreo estricto. En el caso de la insulina no se debe iniciar al momento del diagnóstico, sino que se va a recomendar primero administrar la terapia con fluidos, esperar a que los resultados de los electrolitos estén disponibles para tener una seguridad de que el potasio sérico se encuentra, ¿no?, al menos por encima de 3,3 mil equivalentes por litro, y hasta ese momento recién se inicia el tratamiento con la insulina. El esquema de elección va a ser la administración de insulina regular, iniciando con un bolo de 0,1, ¿no?, por segundo en una tasa de infusión de 0,1 unidades por kilo, en las cuales se va a omitir el bolo al iniciar la infusión continua. Si es que se ha podido lograr mostrar la diferencia entre la eficacia de estas dos modalidades y con la cual se va a esperar una disminución de la glucosa sérica del 50 a 70 miligramos por decilitro por hora. Se va a ver también que si es que no se va a lograr el descenso de esta glicemia de la forma que se esperaba, vamos a sospechar de una resistencia a la insulina secundaria, por lo cual se va a sugerir duplicar la infusión de insulina cada hora, iniciando con 0,2, ¿no?, unidades por kilogramo por hora, hasta que pueda alcanzar un descenso estable de los valores de glucosa sérica. De igual manera, cuando se va a iniciar las soluciones con dextrosa, la infusión de insulina se puede reducir a la mitad, ¿no?, a la mitad de 0,02 a 0,01 unidades por kilogramo por hora, con una meta de mantener la glicemia entre 150 a 200 miligramos por decilitro, hasta que haya una corrección de la brecha aniónica. En los pacientes que van a ser capaces de poder tolerar la vía oral y en los cuales se desea suspender esta infusión de insulina, se deben cumplir algunos criterios. En este caso, tener una glicemia, si fuera un estado de cetocidosis, tener una glicemia de 200 a 250, ¿no?, con una brecha aniónica normal, donde el pH sea mayor de 7,3 y el bicarbonato mayor de 18. Mientras que en el estado hiperosmolar una glicemia entre 250 a 300 para que se pueda suspender esta infusión. En los pacientes que ya son conocidos, ¿no?, que siempre recaen en eso, se recomienda continuar con sus regímenes previos. Y en las personas que recién están debutando,
se puede iniciar con un esquema de insulina multidosis subcutánea, ¿no? De 0,5 a 0,8 unidades por kilogramo. En el manejo del potasio, ¿no? La reposición del potasio en este contexto siempre va a ser necesaria, lo que va a variar en su momento de inicio. Esta va a ser guiada por la determinación de los electrolitos iniciales y por la presencia o no de la diuresis adecuada. La meta va a ser mantener los niveles de potasio entre 4 a 5 mil equivalentes durante la terapia. De acuerdo a su valor inicial, si es que este potasio se encuentra mayor a 5,3, no se recomienda una reposición y se toma un control a la siguiente hora. Cuando el potasio se va a encontrar entre 4 y 5,3 en mil equivalentes, se debe agregar a los fluidos intravenosos cloruro de potasio, ¿no? A 10 mil equivalentes por litro por hora. Y cuando se encuentra entre 3,5 y 4, ¿no? Se va a añadir este cloruro de potasio de más o menos 20 mil equivalentes a los fluidos. Si se encuentra menor de 3,5 mil equivalentes, se va a recomendar detener la insulina y se va a agregar, ¿no? Cloruro de sodio de 20 a 60 mil equivalentes. Mientras que de lo acuerdo a la función renal, en el caso si es que hay alguna falla u oliguria, la reposición de potasio se va a reducir y solo debe ocurrir cuando el potasio sérico esté mayor a 4, ¿no? O con un electrocardiograma que muestre que haya signos de una hipocalemia. Se puede ver que existe un déficit corporal sin importar los valores iniciales que puedan estar bajos, normales o altos. Alrededor de las 3 o 4 horas después de iniciar la terapia, se va a acentuar un déficit por la reentrada de potasio al interior de la célula, que va a ser inducido por los niveles crecientes de la insulina. Otros factores son la expansión del volumen intravascular y la corrección de la acidosis, por lo cual es importante siempre reemplazarlo. Se recomienda medir cada 1 a 2 horas durante las 6 primeras horas los niveles de potasio y se inicia una función no según el nivel. ¿Se acuerdan? Si es que está menor de 3, la infusión es de 40 mil equivalentes por hora. Si es que es de 3 a 4, la infusión de 30 mil equivalentes por hora. Si es de 4 a 5, el potasio sérico, la infusión es en 20. Si es de 5 a 6, en 10. Ya si está menor de 6 o 7, se suspende la infusión. Se va a poder ver que en el bicarbonato, ahora en el bicarbonato se va a utilizar. La utilización de esto va a ser continua, siendo controversial. La razón para su uso es que la acidosis severa lleva a una disfunción de los órganos tales como el corazón, el hígado y el cerebro. Sin embargo, no hay estudios, ¿no?, que nos van a indicar que el uso de bicarbonato de supercidosis. Además, el uso puede producir un aumento de hipocalemia, de una acidosis paradójica del sistema nervioso central, el aumento de esta acidosis por aumento de la producción del dióxido de carbono y la prolongación del metabolismo de los cuerpos cetónicos. Se va a recomendar aplicar el bicarbonato solo bajo los siguientes criterios. Por ejemplo, el pH menor de 6,8. Si es que hay un compromiso hemodinámico importante, si es que hay una hipercalemia concomitante. Se va a infundir, ¿no?, 100 mil equivalentes de bicarbonato disuelto en 100 cc de solución salina durante 1 hora y de ahí se evalúan los resultados. Se tiene que tener en cuenta el reinicio de la terapia subcutánea. En el paso de esta terapia insulínica intravenosa o subcutánea va a ser crucial de acuerdo al manejo del paciente con cetoacidosis o estado hiperosmolar y de su adecuado manejo. Va a depender que si es que el paciente va a controlar rápidamente, se pueda reiniciar su tratamiento ambulatorio. Para reiniciar esta terapia de insulina subcutánea va a ser necesario primero el control de la acidosis, ¿no? La disminución de la glucemia se va a conseguir más rápido que la disminución de la acidosis, por lo cual va a ser necesario un promedio de 8 a 12 horas de terapia insulínica intravenosa con control de los gases arteriales. El paciente debe estar tolerando la vía oral antes de iniciar la terapia subcutánea, coordinar también con enfermería el paso de la vía venosa a la subcutánea de acuerdo a su alimentación. Esta dosis de insulina subcutánea debe ser una combinación de insulina basal con suplementos de insulina de acción preprandiales. Las dosis de insulina basal se va a iniciar con la misma dosis que el paciente utilizaba previamente. Si es que no hay datos a iniciar, se va a proceder con 0,5 a 0,3 a 0,5, ¿no?, unidad, en este caso en 2 dosis.
y se debe iniciar la medición de la glucosa antes de cada comida y para poder corregir, ¿no? De acuerdo a los resultados. Así la insulina solo se debe suspender luego de poder colocar la primera dosis subcutánea. Se suspende la intravenosa cuando se coloca la primera subcutánea, media hora después. Uy, deja de compartir. Doc, ¿me escuchas? Se dejó de compartir. Un ratito está cargando nuevo, no sé qué. ¿Aló? Sí, doctor, sino que se dejó de... ¿Qué raro? Se dejó de compartir y a la mitad. Se está compartiendo la pizarra, dice presentación en pizarra, dice acá. Sí, no sé por qué se puso automático. Está cargando de nuevo. Está... Oigan, yo espero acá. Está interesante, está interesante. Es que no entiendo por qué no sale. No sé si se puede ver, El anterior se ve que era de hipolisemia, se ve la presentación. ¿Ya, doctor, se puede ver? No. Siguen hipolisemia. Ahí está cambiando, etiología de la hipolisemia. No sé por qué no quiere, de mi laptop no quiere. Ahí está avanzando. A ver, síganlo avanzando. Ahí aparece ya coma diabético, manejo terapéutico. Sí, siga, doctor. Que tanta presentación se estresó mi Sí, laptop. está bien. Reinicio de la terapia. Ya, me quedé en el reinicio de la terapia subcutánea. Ya. Sí. A continuación, los otros aspectos para considerar, ¿no? Dentro del manejo. Va a ser esencial un monitoreo estricto del paciente en las primeras 6 a 8 horas. Si bien no es necesario que todos ingresen a la unidad de cuidados intensivos, solamente la evaluación clínica en el estado al ingreso del paciente va a poder determinar su necesidad. El monitoreo con una línea central es necesaria en los diabéticos, sobre todo los que son de tipo 2, o en aquellos que van a presentar antecedentes cardiovasculares. También hay que ver que las sondas nasogástricas y vesical solo se van a usar en aquellos pacientes que van a tener indicación absoluta en el momento del ingreso. Se requiere de profilaxis de tromboembolia en todos los pacientes diabéticos tipo 2. Se debe evaluar la presencia de factores que han desencadenado el episodio de descompensación e iniciar un tratamiento simultáneamente. Si el paciente solo va a presentar hiperglucemia severa con deshidratación leve o moderada, sin evidencia clínica de cetocidosis y tolera bien la vía oral, se puede manejar con insulina nada más endovenosa en infusión hasta que se pueda llegar a una glicemia de 250 miligramos por decilitro durante 3 a 4 horas. Hidratar por ambas vías, tanto la oral como la intravenosa. Luego acá, bueno, ahí ya se puede ver un resumen, ¿no? Del algoritmo
general de la hidratación, en el cual cuando la hidratación, si va a haber una hipovolemia severa, ¿no? El cloruro de sodio es 0,9%, 1 litro por hora, y si va a estar alto, mayor de 150 mililitros, el cloruro de sodio va a ser 0,45%, ¿no? Hasta poder alcanzar de 250 a 500 mililitros por hora, ¿no? En el cual la glicemia va a descender a menor o igual de 250, se va a poder continuar recién con la dextrosa al 5% más un cloruro de sodio al 0,45%, donde tiene que llegar a un nivel de 150 a 250 mililitros por hora. En el caso de es que hay un shock hipovolémico, ¿no? Se va a tener un expansor plasmático, ¿no? En el cual va a llegar a bajar a menor de 130 mil equivalentes por litro, y el cloruro de sodio al 0,9%, donde cual llega a 250 a 500 mililitros por hora. Se puede llegar a calcular el nivel sódico normal. Eso sería todo. Muy bien, doctora. Está buena la presentación. Más bien, vamos a hacer un pequeño resumen. A ver, si ustedes tienen un paciente que tiene 350 de glucosa y tiene una presión arterial de 80,50, ¿cuál es el tratamiento inicial? ¿Le dan insulina de inicio? ¿Qué dicen? ¿Con qué tratamiento empiezan? Con la bulimia, doctor. Claro, ¿no? Entonces, en estos pacientes, todo paciente diabético, tenga cetoacidosis, tenga estado hiperosmolar, o sea, una simple crisis hiperglicemia, siempre se inicia con la hidratación, ¿ya? Es el primer tratamiento que debemos indicar y es la solución que se utiliza es el cloruro de sodio al 9 por 1000. Eso es lo que deben indicar de inicio. Y pueden indicar, según el estado pues, hemodinámico, ¿no? Pueden indicar hasta 4 o 6 litros. Idealmente el primer litro debe pasar en 1 hora, ¿no? El segundo litro también también puede pasar en 1 hora. El tercero y el cuarto puede pasar en 12 horas, ¿no? El tercero y el cuarto pueden pasar en 12 horas, más o menos. Pero el primero y el segundo, si está bien deshidratado, puede pasar cada uno en 1 hora. ¿Ya? ¿Por qué no damos insulina al inicio? A ver, ¿qué dice? La doctora ahí muy bien ha precisado que no se debe dar insulina al inicio del tratamiento. ¿Por qué? ¿Por qué no damos insulina al inicio al paciente diabético? Miren, ustedes saben que el paciente diabético, ¿cómo esperan encontrar la presión arterial en un paciente diabético? ¿Alta o baja? ¿Qué dicen? ¿Cómo ustedes esperan encontrar la presión arterial en un paciente diabético que viene con 500 de glucosa? Baja, doctor. Baja, ¿no? Estos pacientes, por la propia deshidratación, tienen presión arterial baja, pues, ¿no? Están en el límite, 90-50, 80-50, 70-50, sí llegan. Entonces, el primer tratamiento, como ya mencionó la doctora y su compañero, es la hidratación. No damos insulina, ¿por qué? Porque la insulina desplaza la poca agua que tenemos en el intravascular, lo desplaza al intracelular. Entonces, la insulina produce más hipotensión arterial, baja más la presión. Por eso es que no se da... Si nosotros, por ejemplo, le damos insulina a un paciente que tiene 500 de glucosa, que está con 80-50, le damos insulina de inicio sin antes hidratar, esa presión ya no va a ser 80-50, va a ser 60-40, se va al shock. Entonces no se da insulina de inicio. Primero se hidrata y luego recién viene la insulina. ¿Ya? Ahora, otra cosa, el potasio. A ver, si tengo un paciente con 2 de potasio, ¿le doy insulina de inicio? Paciente diabético que tiene 500 de glucosa con 2 de potasio. ¿Le doy la insulina? No, primero el potasio. Primero hay que corregir el potasio. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta, porque la insulina introduce el potasio al intracelular también, entonces baja más el potasio.
Esos aspectos hay que tener en cuenta. No se puede dar insulina si antes no se corrige la hidratación, no se corrige el potasio, pone el valor del potasio. Eso lo va a preguntar en el examen. Ya, ahora lo otro, el bicarbonato también se puede utilizar en los pacientes que tienen cetoacidosis diabética, ¿no? Si ya la doctora también ha precisado y las indicaciones de bicarbonato, si tiene un pH, por decir, en 6.9, se puede utilizar el bicarbonato, ¿qué dicen? La doctora presentó ahí su esquema. ¿Qué dice, doctora, que usted presentó el tema? Doctor, Ahí presentó las indicaciones de bicarbonato en el paciente, a ver, en el paciente sí. diabético. Ya que ¿Con cuánto de pH indica el bicarbonato? menor de 6.8, doctor. 6.8, ya, está correcto. Entonces eso no se olviden, ¿ah? Si tienen un paciente con pH en 6.8, tienen que indicarle bicarbonato, ya, solo en ese caso. Solo en ese caso. Entonces el tratamiento básicamente de estos pacientes debe ser en una UCI, un cuidados intermedios, es lo ideal, porque vamos a iniciar pues insulina en infusión, vamos a la hidratación, entonces requieren un monitoreo de la glucosa, como ha dicho su compañero, según la gravedad, ¿no? Que puede ser hasta cada 2 horas o cada hora el control. Entonces requieren estar en una UCI. Tanto el estado hiperosmolar como la cetoacidosis, la propia deshidratación va a producir que la viscosidad de la sangre aumente y eso produce fenómenos trombóticos. Entonces esos fenómenos trombóticos pueden ser un infarto cerebral, un infarto cardíaco. Así esos pacientes con cetoacidosis o estado hiperosmolar no cetóxico se complican con infarto cardíaco, infarto cerebral por el aumento de la viscosidad de la sangre que produce fenómenos trombóticos. Ya no es, a veces la familia dice, le puso insulina y por la insulina le dio una isquemia cerebral o le dio un infarto cardíaco. No es por la insulina, sino que ya la propia enfermedad, la deshidratación produce hiperviscosidad y produce infarto, pues. Ya, y siempre tienen que descartar en estos pacientes que no haya procesos infecciosos o algún desencadenante. Siempre hay que tener cuidado con esto. No sé si hay algún comentario más para finalizar ya. Bueno, si no hay más comentario, a la doctora que ha estado encargada del seminario, por favor, Ya le me mandé, pasa doctora, su WhatsApp. Sí, le mandé. ya sí, me pasa el seminario Y la y lista, lo que sí. sí, una lista en Excel pues para ponerle su nota. ¿Están Ya, presentes todos, doctor, no? ahí le envío. Sí, sí le voy a enviar. ¿Han asistido todos? Ah, Sí, ¿O doctor. quién falta? ¿Todos están presentes? Sí, doctor. todos Ya, están. voy a confiar en ustedes, ¿ah? Ok, doctor. Hay Gracias, que ponerle doctor. su nota. Ya, me manden ese, doctora, para ponerle su nota ahí, todos los que están ahí presentes. En Excel, su nombre y todo para ponerle su nota. Y de los expositores, ahí les coloca por el costadito que son los que han expuesto. Ya, doctor. Ya, muy bien, doctora, gracias, hasta luego, Gracias, que doctor. todo les Buenas vaya bien. noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias, doctor Murillo. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Doctor. Buenas noches, doctor. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, hasta luego. Oh, chamo, ¿tú vas a hacer el Mr. Medicina? Verde.